Bienvenidos a la segunda parte de los aspectos esenciales en la participación de las utilidades. Continuemos con el podcast. Bien, vamos a pasar al siguiente bloque, que es el 50% a considerar de las utilidades en base a las remuneraciones percibidas por el trabajador, ¿no? Para esto tenemos que comenzar determinando qué conceptos remunerativos son base de cálculo de las utilidades, ¿no? Bien cita el artículo, el literal B, del artículo 2 del decreto legislativo 892, que prescribe lo siguiente, ¿no? El 50% se distribuirá en proporción a las remuneraciones de cada trabajador. A ese efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de las remuneraciones de todos los trabajadores que correspondan al ejercicio y el resultado obtenido se multiplicará por el total de las remuneraciones que corresponda a cada trabajador en el ejercicio, ¿no? Dice, la participación que pueda corresponder a los trabajadores tendrá respecto a cada trabajador como límite máximo el equivalente a 18 remuneraciones, ¿no? Ya nos va adelantando en este caso, este artículo, el límite total que puede percibir un trabajador, ¿no? En cuanto a sus remuneraciones, es decir. Bueno, que se encuentren vigentes al cierre del ejercicio se entiende por remuneración las previstas en los artículos 39 y 40 del texto único ordenado de la Ley de Fomento del Empleo, ¿no? Cabe precisar que este fue, una de las referencias que tomaba la norma para indicar que remuneraciones ingresan como base de cálculo, ¿no? Sin embargo, yo les recomendaría revisar siempre el reglamento de la Ley de Utilidades, el 009-98-TR, el cual hace referencia al Decreto Supremo 03-97-TR respecto a qué conceptos remunerativos ingresan al cálculo de las utilidades, ¿no? Para esto, y de acuerdo a lo citado por la norma, son base de cálculo, en este caso, los siguientes conceptos remunerativos, ¿no? Primero, la remuneración básica del trabajador, sea pagada en dinero o pagada en especie. Segundo, la asignación familiar, las comisiones o destajo también. La alimentación principal también es base de cálculo de las utilidades, sea prestado de manera directa o en dinero. También se considera como base de cálculo de la remuneración vacacional. Entiéndase que en este caso es el pago por las vacaciones, no los días de descanso, ¿ok? Asimismo también las vacaciones truncas, las gratificaciones tanto de julio y diciembre, las gratificaciones truncas también, el pago de horas extras, el pago de trabajo en días de descanso y feriados, la sobretasa de jornada nocturna, la movilidad de libre disposición, la remuneración por hora de lactancia, la licencia con goce de haber, es decir, el pago por licencia con goce de haber también es base de cálculo, y cualquier otra bonificación regular, pues, ¿no? Ahora bien, en contraposición a lo que hemos indicado, también es preciso determinar qué conceptos no ingresan a este 50% de las utilidades, ¿no? Que en este caso sería qué conceptos no remunerativos no ingresan al cálculo de utilidades, ¿no? Para eso, la Ley de Utilidades toma como base lo dispuesto en el artículo 19 y 20 del Decreto Supremo 01-97-TR, ¿no? Que es la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios. Esto es de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Supremo 09-98-TR, ¿no? Entonces, si queremos saber qué conceptos no ingresan como base de cálculo de las utilidades, directamente nos vamos al artículo 19 y 20 de la Ley de CTS. Ahora bien, ¿cómo vamos a realizar el cálculo en función al 50% de las remuneraciones de cada trabajador? Va a seguir las siguientes reglas, ¿no? En este caso, el monto correspondiente al 50% del total de las utilidades se va a dividir entre la suma total de las remuneraciones percibidas por todos los trabajadores en el ejercicio correspondiente, y este promedio resultante va a ser multiplicado por el total de las remuneraciones percibidas por cada trabajador. Finalmente, el resultado final se considera como la utilidad a distribuir en función al 50% de las remuneraciones percibidas por cada trabajador, ¿no? Y ahora, una vez que tenemos el resultado final del 50% de los días efectivamente elaborados con el 50% de las remuneraciones, sumamos en este caso ambos resultados, ¿no? Y tenemos el total de las utilidades a distribuir, ¿no? Ahora, otro aspecto esencial a considerar en el reparto de las utilidades es el límite máximo que una empresa puede pagar por utilidades a cada trabajador, ¿no? En este caso ya lo habíamos leído en la literal B del artículo 2 del Decreto Legislativo 892, que el límite que una empresa puede pagar por utilidades a cada trabajador son 18 remuneraciones mensuales que se encuentren vigentes al cierre del ejercicio, ¿no? Para lo cual vamos a multiplicar, es decir, la remuneración vigente por 18, y ese
ese será el límite máximo a distribuir por utilidades, ¿no? Por cada trabajador. Ahora, ¿qué pasa si es que hay un remanente o si hay un excedente? Es decir, que ya no se le va a pagar a este trabajador en cuanto a la participación utilidades, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer en este caso la empresa? Respecto a ello, ¿qué sucede cuando existe un remanente de la participación de utilidades, ¿no? Es decir, existe un exceso que no se le va a pagar a un trabajador. En este caso, ese exceso tiene que ser comunicado a Fondo Empleo, ¿no? Eso según lo que dispone el reglamento de la ley de utilidades y también parte del decreto legislativo 892. ¿Para qué va a ser destinado este excedente? Pues para capacitaciones, en este caso en ámbito laboral, y de exceder un límite que también establece la ley, va a ser aplicado en proyectos públicos, ¿no? Ahora, la empresa tiene que proceder a la comunicación a Fondo Empleo, ¿no? Fondo Empleo también va a hacer el respectivo cálculo con la empresa, es decir, va a verificar el cálculo de las utilidades para determinar si existe o no, en este caso, un excedente. Y bueno, después de ello, la empresa puede hacer el depósito, ¿no?, a Fondo Empleo para ser destinado, bueno, como les dije, este excedente a lo que es capacitaciones, ¿no?, en ámbito laboral. Bien, dicho esto, vamos con algo más sencillo. ¿Cuándo se pagan las utilidades, no? De acuerdo a lo que establece la norma, el pago de las utilidades debe realizarse dentro de los 30 días de vencido el plazo de presentada la declaración jurada anual del impuesto a la renta, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo no pago utilidades? Por un lado, configura lo que es una falta grave, en este caso por el no pago de las utilidades, esto de acuerdo al artículo 24 de la Ley de Inspección del Trabajo, ¿no? Y asimismo también va a generarse lo que es intereses legales, pues, ¿no? Ahora, dicho esto, cuando uno paga utilidades, ¿uno está obligado a emitir un documento de liquidación de utilidades? Pues sí. El artículo 7 del decreto legislativo 892 indica que el empleador debe entregar, en este caso, al momento de pago de la participación de las utilidades, una liquidación que precise el cálculo, en este caso, de las mismas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la empresa no entrega esta hoja de cálculo de liquidaciones? Bueno, esta hoja de cálculo de liquidación de utilidades, ¿no? Se configura una falta leve también, ¿no? Pasible de sanción también, estipulada por la Ley de Inspección del Trabajo. Y bueno, hemos llegado al final de este podcast, sin antes agradecer a todos los oyentes por acompañarnos hasta el final. Espero hayan aprendido y bueno, esto les pueda servir. Recuerden que pueden seguir en nuestras redes sociales para que se mantengan totalmente sintonizados y nos vemos hasta la próxima, ¿no?